el tema para compartir ahora, creo que están viendo la pantalla compartida, ¿no? Tiene que ver con los cuidados paliativos, particularmente en enfermedades neoplásicas, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una mirada así como amplia y hablar de algunas cosas más generales, ¿no? Porque es obvio que en 60 minutos es lo máximo, es como poder tener o esclarecer algunos aspectos sin profundizar demasiado en ninguno de ellos, pero bueno, a lo largo del curso se van viendo más en profundidad. Ven que las causas de muerte, las enfermedades crónicas no transmisibles, son el número uno en todo el mundo, ¿sí? Y como afirma en su trabajo que aplica para España, pero después se validó en muchos países, más o menos el 1,5 al 2% de la población adulta padece una o varias enfermedades crónicas avanzadas con un pronóstico de vida inferior a 18 meses, ¿no? O sea, la prevalencia es alta. Y en cuanto a la distribución de necesidades de cuidados paliativos, ven ahí, el cáncer aparece en el segundo lugar después de las patologías cardiovasculares. Y por otro lado, la verdad es que el desarrollo de los cuidados paliativos históricamente vino de la mano de los pacientes neoplásicos y después se fue abriendo a otras condiciones de enfermedades crónicas no transmisibles, no oncológicas. Pero la mayor parte de la experiencia acumulada y de las publicaciones todavía se siguen refiriendo a los cuidados paliativos neoplásicos, aunque saben muy bien que hay cada vez más publicaciones sobre otras patologías, incluyendo patologías pediátricas, no solamente en adultos. También es bueno recordar que los programas nacionales de control del cáncer habitualmente incluyen desde, digamos, la prevención, pasando por el diagnóstico oportuno, los tratamientos disponibles y también los cuidados paliativos, ¿no? Un poco esto que ven ahí, de lo micro a lo macro. Conocer un poco la carcinogénesis es importante, pero habrá diferentes especialistas que van teniendo, digamos, prioridad de acuerdo a la situación concreta. Y cuando hablamos del paciente con cáncer avanzado, ¿no?, y su impacto en la familia, en la sociedad y el sistema de salud, ahí es donde los cuidados paliativos tienen un lugar privilegiado. Pero también es cierto que en cuidados paliativos a veces vemos pacientes cuyos familiares cercanos también están enfermos o han muerto incluso por enfermedad oncológica. Ahí tenemos que estar alertas para ver si no se da alguna condición de predisposición familiar, ya sea algún condicionamiento genético o de otra naturaleza, y hablar con los familiares en el momento oportuno para que hagan las consultas adecuadas. Es decir, no hay que ver estas etapas como divorciadas unas de las otras, y una buena tarea en cuidados paliativos incluye también no solo el cuidado emocional de la familia, sino también identificar la posibilidad de que tengan factores de riesgo para tener la patología que tiene o tuvo su ser querido. También es cierto que el impacto económico de las enfermedades crónicas es altísimo, ¿sí? Y esta es otra razón para prestarle atención, ya que se gasta tanto dinero, que la inversión sea lo más costo eficiente posible, ¿sí? Porque a veces se gasta en intervenciones terapéuticas que son de muy poco resultado o incluso fútiles, y en cambio no se gasta en otras que son mucho menos costosas pero mucho más efectivas. Es bueno recordar estas tres
trayectorias clínicas de enfermedades crónicas que ya habíamos visto y ven que la trayectoria, digamos, tradicional del curso evolutivo del paciente oncológico es el gráfico de arriba en color azul, donde el paciente está relativamente estable hasta que llega un momento que la enfermedad se descontrola y pese a los tratamientos termina muriendo en un periodo de tiempo que ahora a veces se prolonga merced a nuevas intervenciones terapéuticas, pero que tiene más esta curva más pronunciada propia de la enfermedad oncológica. En cambio, en la segunda figura ven el curso evolutivo de las fallas orgánicas, sobre todo la falla cardíaca y la respiratoria, pero también la renal, que tiene esta gráfica intermitente con reagudizaciones, mejorías y así hasta que llega una complicación final. Y por último, en el color verde, la progresión más lenta, ¿sí?, de algunas patologías como la fragilidad en el anciano y la demencia, que es una curva, digamos, como más plana, más chata y habitualmente más prolongada en el tiempo, ¿no? Este gráfico, por supuesto que es orientativo, no es aplicable siempre en todos los casos, porque un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica puede morir en la primera agudización y un paciente oncológico a veces tiene estos altibajos. Pero en general vale la pena tener en cuenta que la patología de base de algún modo condiciona el cuidado que va a necesitar el paciente. Justamente en el cáncer, fíjense que en cuanto a la evolución física, es cierta esa curva, que ahí la ven, la curva más alta, digamos, la de color rojo, donde está estable hasta una declinación final. Pero hay momentos, en el momento del diagnóstico, después si hay una recaída de la enfermedad, o a veces hay varias recaídas, de acuerdo al éxito, ¿no?, de los tratamientos, ahí el impacto psicológico y espiritual suele tener esa fluctuación que depende de esos momentos particulares, que son el diagnóstico, la recaída y la etapa terminal. Pero esto, que son gráficos, después habrá que ajustarlo a cada paciente en particular. Por ejemplo, no será lo mismo permanecer en cama para alguien que es una persona que se ha dedicado a escribir, es un escritor, que para un deportista, donde probablemente el impacto sea mucho mayor de tener un reposo obligado. Tampoco es lo mismo el impacto en cuanto a lo social y vincular para alguien que vive solo, ya está acostumbrado a esa modalidad, que para alguien que tiene una familia numerosa y que necesita internarse, en fin. Por eso todo esto son gráficos, pero habrá que ver cada situación en particular para establecer el criterio real, no solamente el promedio, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en algún momento de esta paciente, donde habíamos visto el impacto en el diagnóstico cuando ella pensaba si se podía curar, lo que iba a significar la alteración de su imagen corporal para ella misma y para su esposo? Después el tema de que quién iba a cuidar a la hija, que ella ya no podía acompañarla al colegio. Después ese enojo existencial de por qué ella estaba enferma. Bueno, esto nos grafica claramente que el cuidado paliativo en un paciente oncológico de ningún modo comienza cuando se dejan de hacer los tratamientos antineoplásicos, es decir, en lo que habitualmente se llama la etapa terminal de la enfermedad, sino que el cuidado paliativo muchas veces es simultáneo
con los tratamientos antineoplásicos que recibe el paciente, ¿no? Esto es importante porque todavía algunos profesionales de la salud vinculan el cuidado paliativo estrictamente con el final de la vida. Y si bien es cierto que en el final de la vida el cuidado paliativo es realmente la asistencia que el paciente necesita y además no hay otra opción, en etapas más tempranas, ¿sí?, también hay diferentes necesidades para identificar y para tratar de resolver. Ustedes han tenido algunas charlas o van a tener también sobre cuidados paliativos en otras condiciones no oncológicas, y por eso me parece oportuno a ver si podemos compartir un video corto que resume la importancia del cuidado paliativo temprano en los pacientes que padecen diferentes tipos de necesidad. A ver si ven y escuchan. Hola, en el presente vídeo describiremos brevemente los beneficios de la identificación precoz de las personas con necesidades de cuidados paliativos y de cómo adaptar estos cuidados en función de su trayectoria de final de vida. Porque existen 3 trayectorias de final de vida para 4 dimensiones de necesidades. El enfoque paliativo precoz y progresivo en personas con enfermedades crónicas avanzadas no solo ha demostrado mejorar la calidad de vida de estos pacientes, sino que además ofrece la oportunidad de adecuar la intensidad terapéutica y en algunos casos incluso mejorar la supervivencia. Los beneficios de esta intervención paliativa precoz y este enfoque basado en necesidades es beneficioso tanto para los pacientes como también para sus familiares y para los servicios de salud. Pero entonces, ¿constatamos diferencias entre las personas con distintas trayectorias de final de vida? La evaluación de la evolución funcional de las personas en situación de final de vida ha permitido describir 3 trayectorias. La primera, típicamente asociada al cáncer, presenta un periodo inicial de estabilidad funcional con un rápido declinar final. La segunda, habitualmente asociada a las enfermedades de órgano como insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar crónica, presentando un curso más episódico e intermitente. Finalmente, una tercera trayectoria caracterizada por un declinar progresivo típica de los pacientes con demencia. Pero la experiencia de final de vida va más allá de la dimensión física e incluye también las dimensiones social, psicológica y espiritual. Es por lo tanto una experiencia en 4 dimensiones. En la trayectoria de final de vida asociada al cáncer, el declinar físico suele suceder repentinamente una vez la persona ya no responde a los tratamientos específicos. En estas personas, el declinar social suele evolucionar en paralelo a la situación física, mientras que el sufrimiento psicológico suele aparecer en 4 momentos específicos, habitualmente en relación al diagnóstico, a la alta hospitalaria, ante las situaciones de recidiva o en el momento cercano de la defunción. La dimensión existencial suele seguir una trayectoria paralela a la situación psicológica. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta ante las personas que presentan este tipo de trayectoria? En primer lugar, es esencial realizar un diagnóstico precoz de final de vida, mucho antes de que empiece el declinar final. Esto va a facilitar la intervención precoz en todas las dimensiones, haciendo especial énfasis en el reconocimiento y el abordaje de la esfera psicológica. Las personas con insuficiencia de órgano suelen presentar una trayectoria intermitente, donde el declinar físico suele ser episódico, habitualmente relacionado con procesos intercurrentes y generalmente seguido de una recuperación parcial. En estas personas, la defunción puede suceder y suele suceder durante una de estas exacerbaciones. En estas personas, el declinar social y psicológico tienden a asociarse al declinar físico. En cambio, la vivencia espiritual suele ser más fluctuante. En este caso, ¿qué aspectos multidimensionales debemos considerar?
Como no podría ser de otra forma, debemos tener en cuenta los síntomas físicos, pero la intervención precoz resultará mucho más efectiva si incluye también los problemas sociales, psicológicos y espirituales. El plan de atención debe, una vez más, contemplar todas las dimensiones. Finalmente, las personas que padecen demencia y o predominio de fragilidad geriátrica suelen presentar una trayectoria de declinar progresivo donde la pérdida funcional aparece lentamente, frecuentemente a lo largo de años. Es habitual que estas personas el declinar social, psicológico y espiritual precedan al deterioro físico. Así pues, ¿qué debemos tener en cuenta ante las personas que presentan este tipo de trayectoria? En este caso, debemos hacer especial énfasis en el abordaje social y psicológico tanto del paciente como de su entorno, teniendo en cuenta que las situaciones que más suelen preocuparles es el miedo a la pérdida de las capacidades cognitivas, la dependencia física y la sobrecarga de los cuidadores. Para finalizar, ¿qué es esencial para poder ofrecer unos cuidados paliativos precoces y de calidad? En primer lugar, es importante identificar precozmente a las personas con necesidades de atención paliativa, teniendo en consideración las dimensiones física, social, psicológica y espiritual. También puede ser útil discutir las trayectorias con los pacientes y sus cuidadores. Y finalmente, planificar, integrando los cuidados paliativos de forma precoz en el manejo de la enfermedad, haciendo de la comunicación un elemento central de la atención. Bueno, muy bien. Entonces, vimos resumidamente lo que intentamos decir antes, ¿sí? Y ponemos énfasis en dos aspectos. Una que es la planificación, ¿no? No hay que esperar a que lleguen los últimos días de vida para acordarnos de atender las necesidades del paciente. Y el segundo aspecto central es que estas necesidades son multidimensionales. Ahí habla de las 4D, ¿no? La dimensión física, psicológica, social y espiritual. Por supuesto que en cada una de estas necesidades depende de nuestra profesión, que vamos a trabajar en mayor o menor profundidad. Pero no quiere decir que la necesidad física es la necesidad que tiene que atender el médico y la enfermera, la necesidad psicológica la que tiene que atender el psicólogo. Todos tenemos que intervenir en un nivel básico para identificar y tratar de resolver estas necesidades, y cuando la situación es más compleja, por supuesto, hará falta aquel profesional que tenga más competencia frente a la situación compleja. Volviendo al cuidado paliativo oncológico, hoy sabemos, en base a diferentes trabajos publicados en la última década, que el cuidado paliativo en el paciente oncológico no solo mejora los índices de calidad de vida, sino que también reduce intervenciones fútiles en el final de la vida e incluso a veces aumenta la expectativa de vida, de acuerdo a lo que demostraron algunos de los trabajos publicados. De vuelta, atender al paciente integralmente y no solo tratar su enfermedad es en beneficio del paciente, tanto de su calidad de vida como también en beneficio del sistema, porque se evitan tratamientos inútiles e incluso puede prolongar la vida del paciente cuando las cosas se hacen con esta mirada en 4 dimensiones. Voy a compartir una viñeta clínica de un paciente oncológico que asistimos hace algún tiempo, Carlos, de 54 años, un hombre alto, de piel morena, mirada expresiva, que concurrió a un centro periférico de salud barrial quejándose de dolor abdominal, alteración del ritmo evacuatorio, pérdida del apetito y del peso, con antecedentes de tabaquismo e ingesta moderada de cerveza. El médico sospechó la posibilidad de una neoplasia, le explicó la conveniencia de hacer consultas en el hospital y le dio un resumen para que solicitando los estudios necesarios. Carlos está desocupado, hace changas, es decir, trabajos informales arreglando automóviles, vive en un barrio periférico
en condiciones de pobreza, sin servicios básicos, convive con su esposa y con 2 hijos, uno que trabaja en una gomería y la hija que a su vez tiene 2 hijos y está separada de su marido. Se le hacen los estudios y le detectan un cáncer en el colon sigmoide y metástasis hepáticas. Por eso, de vuelta al hospital para hacer el tratamiento. Sin embargo, a la semana, regresa el paciente y le dice a la enfermera: yo me doy cuenta de lo que pasa. No estoy dispuesto a mendigar la salud en el hospital. Horas de espera inútil. Te pido que me sigan atendiendo ustedes, aunque sé que no tienen los recursos. Me duele mucho esta zona. Y se toca el hipocondrio derecho, obviamente un dolor muy probablemente provocado por su hígado metastásico. También dice: estoy sufriendo, hago sufrir a la familia. Mi cuñado me insiste en un tratamiento en base a yuyos, a hierbas. Ayer me visitó el sacerdote del barrio, él me comprende. Les pido que me ayuden a aliviar este dolor. Raquel, la hija, habla con el médico y le dice: estoy desesperada, papá está cada vez más adelgazado, está entregado, no quiere luchar. Doctores, nos tienen que ayudar para que papá reaccione. Hagan algo por él. No puedo verlo así. ¿Qué le voy a decir a los chicos? Para ellos el abuelo es la persona más importante. Habíamos hablado de las necesidades de los pacientes. Por eso un tema central en cuidados paliativos es identificar apropiadamente las necesidades y los problemas del paciente. Y para esto es bueno recordar, muy resumidamente, este posicionamiento de un filósofo francés que todavía vive, filósofo y sociólogo, Edgar Morin, autor de una línea filosófica que se llama el pensamiento complejo, recordando que los problemas son solidarios. Si no podemos divorciar completamente que le duele el abdomen, que está preocupado por su familia y que la hija está muy ansiosa. Los problemas se vinculan entre sí, que no existe un fundamento único y último del conocimiento, que tampoco hay conocimientos cerrados, sino que hay que contextualizarlo. En este caso, ¿qué podemos identificar en este paciente, en este momento, con esta familia, etcétera? Y que por mejores competencias que tengamos para ayudar, vamos a tener siempre que afrontar una cuota de incertidumbre. ¿Sí? Sobre todo los médicos, que estamos, digamos, muy ligados con la ciencia y con el método científico, la incertidumbre nos suena a fracaso y a veces hasta nos asusta. Pero resulta que estos problemas no son todos de órdenes biomédicos, sino que tienen que ver con la vida misma. Y la vida misma siempre tiene una parte de incertidumbre. Por supuesto que aquello que podamos, ahí donde podamos poner certeza, lo vamos a hacer. Entonces, yo quisiera revisar con ustedes cómo tomamos decisiones con pacientes, en este caso un paciente oncológico y su familia, ¿sí? Y para eso, nuestro equipo lo que primero que trata de hacer es pensar en este criterio de toma de decisiones compartidas. Es decir, no es solo lo que el equipo competente, profesional decide, ¿sí? Sino que esto lo hacemos en conjunto con el paciente y la familia, sabiendo que cada paciente tiene un saber cotidiano, que es un saber, digamos, precientífico, intuitivo, y que es diferente al saber científico
que tenemos los profesionales de la salud. Pero no es uno en contra del otro, ni tampoco uno debe despreciar al otro, sino que tenemos que hacer un ejercicio de comprensión recíproca y tender un puente, ¿sí?, para a partir del saber cotidiano poder agregar o iluminar algunos aspectos que tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, desde el saber cotidiano, la hija piensa que el papá no come porque no pone voluntad. O el mismo paciente en su cabeza tiene que si es cáncer, está listo, ya no tiene nada para hacer. También la hija dice, no puedo verlo así. También piensan que el dolor no tiene tratamiento. Si sabe la verdad será peor, doctor, no le vaya a decir nada. Y también más adelante, ¿sí?, surgió la inquietud de que la morfina lo iba a intoxicar y le iba a embotar el cerebro, ¿sí? Y esto está arraigado en muchas personas, ¿eh? Esto es lo que llamamos este saber prerracional, ¿sí?, pero bueno, que se arrastre y que hay que respetarlo, pero también, ¿sí?, hay que dialogar con las personas, ¿eh?, para poder tender ese puente entre el saber cotidiano y el saber científico, saber lo que implica la caquexia, que no es mala voluntad del paciente, saber si existen o no terapéuticas antineoplásicas para esta patología en particular, dialogar con el especialista, conocer los aspectos de la calidad de vida en pacientes con cáncer de colon para esta situación en particular, obviamente causas, mecanismos y terapéutica del dolor o de los dolores que tiene el paciente, los mecanismos de afrontamiento psicológico, también conocer la neurobiología de las endorfinas, el aspecto, digamos, los beneficios de la analgesia y los potenciales riesgos. Entonces, es muy importante no despreciar el saber cotidiano, ¿sí?, y tratar de algún modo de integrarlo e iluminarlo con nuestro conocimiento científico y nuestra competencia profesional. Porque recordemos que podremos ser expertos en el conocimiento científico, pero el experto en su propia vida y sufrimiento es el paciente. Y si nos ve allá lejos, sentados en la ciencia, pero faltos de comprensión y de empatía, va a ser muy difícil en la práctica que sienta que lo podemos ayudar, que fue lo que le pasó al paciente cuando fue al hospital, ¿eh? Sintió que había como un abismo, y que no era integrado en esa comunidad donde ni siquiera le prestaban atención. Habíamos dicho que cuidar es sostener al otro en sus necesidades y el modo de manifestarlas. Por eso, de vuelta, un paso necesario para el cuidado paliativo del paciente oncológico, en realidad de cualquier otro paciente, es mejorar la identificación de las necesidades para poder cuidar mejor. Y ahí hemos hecho algunos trabajos, yo le envié alguno al doctor William López, que seguramente él lo va a hacer circular, que tienen algunos aspectos basados en la identificación de las necesidades, que es algo que, bueno, sí, los médicos de familia esto lo tienen mejor trabajado, pero los especialistas muchas veces solamente nos focalizamos en la enfermedad y nos cuesta ver el conjunto de necesidades propios del paciente como persona y no solo el paciente como depositario de una neoplasia. Ahora, el paciente difícilmente nos trae lo que necesita, lo que nos trae es su demanda, el modo, ¿qué es la demanda? Lo que nos pide, digamos, el modo que tiene el paciente de solicitar ayuda para sus necesidades. Por eso a veces decimos, este paciente es muy demandante, porque generalmente estos pacientes a veces tienen un modo de manifestar sus necesidades como exigente o demente, ¿no?
pero hay que ir detrás de esta demanda para ver realmente la magnitud de las necesidades. Por ejemplo, una paciente, Laura, está internada en un sector de clínica, en un hospital general, y en un momento le dice a la enfermera: tengo hambre, hace horas que no ingiero ninguna comida. Esta es la demanda que nos trae, ¿no? O sea, la manifestación visible de lo que ella nos pide. Ahora, ¿qué necesidad podrá tener Laura detrás de esta demanda? Y yo diría, a ver si están de acuerdo conmigo, que vamos a tener que conocer mejor la situación y conocer mejor a Laura para poder saber realmente cuál es su o sus necesidades detrás de este pedido. Una puede ser que realmente tiene hambre y tenga una necesidad de recibir alimentos, o sea, necesidad de subsistencia del cuerpo. Pero también este pedido puede encerrar una necesidad de sentirse cuidada, protegida. ¿Sí? Y sabemos que el alimento no es solo para el cuerpo, ¿no es cierto? También puede haber una necesidad de participación. Ella quiere saber qué alimento es más nutritivo para curarse antes, o reclamar que se le respeten los horarios, digamos, ejercer ahí su rol de derechos como persona, no solamente alimentar su hambre. O bien una necesidad de creatividad, porque en el fondo lo que quisiera es una receta diferente a la comida que prácticamente todos los días es parecida y un poco desteñida, digamos, o desabrida. O bien una necesidad de identidad. Ella busca que adviertan que ella es un sujeto con un modo propio de alimentación y entonces nos trae esta demanda. Este ejemplo lo pongo no para complejizar la situación, sino para reconocer que las situaciones tienen complejidad en sí mismas. Y al revés, es un poco ingenuo y simplista pensar que la demanda de un paciente siempre se alinea con una necesidad estrictamente biológica o corporal. Suele haber una mezcla de diferentes dimensiones. Por eso, cuando identificamos bien la necesidad, que el paciente la manifiesta con su demanda, vamos a poder proveerle o proveer en conjunto con ese paciente el satisfactor adecuado. Porque si no identificamos bien la necesidad, probablemente la respuesta que intentemos brindar no es la respuesta que el paciente necesita. Pongo un ejemplo muy simple. Muchos de ustedes son papás o, bueno, tienen sobrinitos o familiares niños, o amigos que tienen un bebé. Y el bebé llora. Podríamos decir que la demanda en el bebé es el llanto en estas circunstancias. Y los papás dicen, claro, lo que pasa es que tiene hambre. Entonces va la mamá, le da la teta, le da la mamadera y el bebé deja de llorar. Se satisfizo una necesidad, digamos, de bienestar corporal. Pero al rato, el bebé llora de nuevo y la mamá dice, no, seguro que está con cólicos porque tiene gases, y lo da vuelta, el nene eructa y se alivia y deja de llorar. Pero al rato, el bebé llora de vuelta. Y los papás dicen, upa, se ensució el pañal, se hizo caca, y por eso está molesto y llora. Lo cambian, lo ponen en la cuna y el bebé tranquilo deja de llorar. Pero al rato, el bebé llora de vuelta y dicen, este bebé es un mimoso. Está buscando cariño, está buscando que lo alcemos, y advierten que no tiene ni hambre, ni dolor cólico, ni se hizo caca. Esa demanda del llanto es por una necesidad de afecto, de protección. Entonces, acá vemos en este simple ejemplo cómo una misma demanda, que es el llanto, puede corresponderse con diferentes necesidades.
Y si los papás, cada vez que el bebé llora, le enchufan comida, lo único que van a lograr es un bebé obeso y que además tenga más dolor cólico o no perciba el afecto más que a través del alimento físico. O si piensan que el bebé siempre es un mimoso, y bueno, no le van a dar la comida que necesita porque cada tanto también va a llorar por hambre. ¿Sí? O si piensan que tiene que estar siempre limpio y le cambian los pañales cada media hora, van a propiciar una situación también que no es muy oportuna de estar obsesionado con la limpieza, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, ¿sí? Sepamos que no es tan fácil identificar las necesidades a partir del modo que tiene el paciente de manifestarlas, sabiendo que las necesidades varían según sea la etapa de la vida, según la persona esté sana o enferma, y también según la cultura. ¿Sí? Hay culturas que son muy expresivas. Si vamos a Italia del Sur, vamos a ver al paciente que grita, que llora, que llora. Si vamos a las regiones andinas, la población expresa, no expresa verbalmente con tanta claridad sus necesidades. Ahora, y este es el concepto que me parece más importante de esta charla, la necesidad compromete, motiva, moviliza. No es solo una carencia, no es solo que hay que ir a satisfacer la necesidad como que fuera una carencia, como el paciente tiene poco dinero en la cuenta bancaria, entonces le hago un depósito. No, la necesidad también tenemos que verla como una potencialidad. Y si realmente hablamos que uno de los principios éticos básicos de los cuidados paliativos es el respeto a la persona y a su autonomía, esto significa, ¿sí?, el respetarlo para que también pueda encontrar él la mejor respuesta para con su necesidad. No es un bebé que necesita imprescindiblemente que le resolvamos sus necesidades. Es una persona adulta que podemos facilitarle la resolución de sus necesidades, pero tiene que asumir un rol activo el paciente y la familia. Y esto no siempre sucede porque a veces los profesionales de la salud somos sobreprotectores o a veces los pacientes y la familia de algún modo adoptan como una conducta un poco infantil y pretenden que uno les resuelva todas sus necesidades y problemas. De vuelta, no caigamos en esta benevolencia o compasión malentendida que no promueve la autonomía del otro para resolver sus propias necesidades y problemas. Y es imprescindible que registremos las necesidades y para esto seguramente tienen la bibliografía apropiada. Una de las opciones es este cuadro de cuidado inicialmente propuesto por Frank Ferris y después tomado en muchos equipos de cuidados paliativos, donde vemos las diferentes dimensiones de las necesidades físicas, psicológicas, espirituales, etc. También la situación particular de últimos momentos de vida y de duelo. Y cuando comenzamos nuestro vínculo con el paciente en esa evaluación inicial, vamos compartiendo con él y la familia la identificación de necesidades, los objetivos del cuidado, qué acciones vamos a implementar y después el seguimiento y monitoreo. Eso es bueno, que los equipos nos vayamos acostumbrando a tener este cuadro o el que definamos como oportuno para cada equipo, porque es un modo de también autodisciplinarnos para evaluar las necesidades de un modo más amplio, es decir, que no quede todo reducido
solo en lo físico, o solo en lo emocional, o solo en una dimensión, pero también en mayor profundidad, que sepamos ver, digamos, un poco la trastienda de la necesidad y no solamente lo que aparece a priori, como en el ejemplo de esa paciente que reclamaba la comida. Por eso, en este periodo de inserción, cuando comenzamos a asistir a un paciente, es bueno registrar textualmente lo que nos trae como demanda. Por ejemplo, Carlos, yo me doy cuenta de lo que pasa, no estoy dispuesto a mendigar la salud. Anotarlo, porque al leer eso, los distintos miembros del equipo vamos a poder ir descifrando mejor y conversando con Carlos para ver realmente qué es lo que nos quiere decir cuando se manifiesta. O la hija, lo mismo, papá está adelgazado, estoy desesperada, no puedo verlo así. Y entonces, ¿cómo vamos a identificar esas necesidades que son al mismo tiempo carencia y potencialidad? No puedo verlo así, es la carencia. Bueno, tendremos que ayudar a Raquel a que encuentre un modo diferente de afrontar la situación. Esto exige un tiempo, un diálogo, una conversación que debe comenzar por la comprensión de lo que le pasa a Raquel, no por un juicio de valor, de que Raquel no entiende lo que es la caquexia. Porque esto no es solamente cognitivo, le cuesta probablemente emocionalmente la situación de su papá, que está ahora tan debilitado y adelgazado. Lo mismo cuando el paciente se queja de dolor, que aprenda a pedir alivio, o cuando no ve expectativas, que colabore activamente en el proceso de toma de decisiones como actor principal, o cuando advertimos de desprotección social, facilitar el trabajo en redes, el empoderamiento, etc. Y basándonos en este trabajo de Max Neff, las 5 grandes categorías de necesidades tienen que ver con lo que ustedes están viendo. Subsistencia y bienestar del cuerpo, protección y afecto, entendimiento y participación, descanso, ocio y recreación, identidad y libertad. Es cierto, de vuelta, habitualmente las clasificamos a las necesidades en física, psicológica, social y espiritual. Pero la verdad, esa clasificación es un poco simplista, porque los síntomas, el dolor o el que fuera, tiene una base biológica, corporal, pero también impacta en otros aspectos. Por eso, esta otra clasificación quizás esté más a la altura de la realidad humana, aunque a los médicos nos pueda resultar un poquito más novedosa o fuera de nuestro esquema habitual. Necesidades de subsistencia y bienestar del cuerpo, bueno, la hidratación, la alimentación, los síntomas aliviados, etc. De protección y afecto, el cuidado, la seguridad física, la estima, la sexualidad. Carlos siente protección y afecto. La necesidad de entendimiento y participación, si comprende cómo interactúa, si nos pregunta, si le informamos. La necesidad de ocio y recreación, que tiene que ver con la distracción, la creatividad, el descanso, que también son necesarios. Y la necesidad de identidad y libertad, que tiene que ver con la autonomía y el respeto a la autonomía, los valores, la espiritualidad, la trascendencia, la diferenciación, es decir, el sentirse persona y no objeto de cuidado. Pero a su vez, algunos clasifican las necesidades en cuanto a necesidades del ser, del hacer, del tener y de estar.
A veces, algunos profesionales de la salud, siempre pensamos que el paciente tiene que hacer algo, pero muchas veces las necesidades no es tanto como que tenga que hacer algo, sino a veces es que tiene que revisar su ser. Por ejemplo, una reconciliación con un ser querido, o revisar su estar, por ejemplo, si realmente está aliviado y confortado. También habrá que categorizar las necesidades por prioridades. No podemos resolver todas simultáneamente. Algunas tendrán que tener una resolución inmediata, aquellas que ponen en alto riesgo la vida o la calidad de vida. Otras son urgentes, pero no tan inmediatas, y otras no urgentes. Por ejemplo, si en un paciente observamos la necesidad del descanso nocturno, de arreglar los papeles que tienen que ver con la herencia, etc., intervenir en un cerco de silencio con la familia y aliviar el dolor, probablemente conversando con el paciente le pongamos esta prioridad inicial al alivio del dolor y después iremos trabajando sobre las otras necesidades. Y también es importante diferenciar las necesidades en sí mismas de los satisfactores, o sea, de aquello que va a resolver la necesidad. Porque muchas veces el paciente y sobre todo la familia, más que traernos textualmente una necesidad, nos está exigiendo un satisfactor. Por ejemplo, doctor, necesito que a mi esposo le recete otro tratamiento. ¿Cómo es eso? El tratamiento médico lo tenemos que definir los médicos, ¿sí? Evidentemente, esta mujer lo que está necesitando quizás es, y habrá que conversarlo con ella, es esclarecer mejor la situación, manifestar si siente cierta desconfianza para con la terapéutica que está indicada, o a lo mejor tener una expectativa que no se ajusta a la realidad, en fin, o necesito que no le diga la verdad. Bueno, no es que no hay que decir la verdad, sino que habrá que indagar por qué necesita o qué necesita realmente esta mujer o este hombre para traernos esta demanda. También es muy frecuente, doctor, necesito que me indique unas vitaminas, es decir, nos pide un satisfactor. Y es bueno, antes que darle o no las vitaminas, tratar de esclarecer en ese puente entre el saber cotidiano y el saber científico qué es lo que el paciente realmente necesita, que a lo mejor lo que quiere es sentirse más fuerte o tener más apetito, o bueno, y en base a eso buscar el satisfactor que corresponde y no indicarle la vitamina solamente porque me lo pide. Pero los satisfactores, atención acá, en el ideal tienen que resolver la necesidad. Por eso en el ideal tienen que ser satisfactores sinérgicos o singulares. Por ejemplo, si un paciente se queja de dolor e insomnio y yo le doy un buen tratamiento para el dolor, ese tratamiento es un tratamiento sinérgico, porque seguramente le alivia el dolor, pero con menos dolor, muy probablemente también le corrija, aunque sea parcialmente, el insomnio. O legitimar emociones difíciles, que el paciente, comprender que el paciente está con miedo, con enojo, con tristeza, eso también ayuda mucho a resolver otras necesidades. O una reunión familiar psicoeducativa para que comprendan lo que están viviendo desde la perspectiva no solo de su saber cotidiano, sino de nuestra ayuda como profesional. Pero hay otros que son pseudo satisfactores, es decir, que estimulan una falsa sensación de resultado.
Por ejemplo, un paciente muriente le doy vitaminas para que se quede más tranquilo. ¿Y cuánto le puede durar esa tranquilidad por las vitaminas? Un día, cuando ve que no le sirven para nada, ¿sí? Una información pronóstica incompleta, y ni que hablar si es una información pronóstica distorsionada, te tranquiliza, pero no, en el fondo, no es una respuesta apropiada a lo que necesita el paciente. O indicar un placebo, que puede dar un alivio transitorio, pero no es una práctica, digamos, no es un satisfactor recomendado. Peor aún, cuando la respuesta que damos la podemos catalogar como un satisfactor inhibitorio o destructor. Por ejemplo, si a un paciente muriente se le indica una quimioterapia que no tiene ninguna posibilidad de ayudarlo, lo único que estamos haciendo es agregar toxicidad, una esperanza absolutamente desproporcionada e irreal, es decir, una mentira. Lo mismo cuando le damos información falsa o cuando a un paciente caquético le damos un plan de alimentación enteral o parenteral, sabiendo que la caquesia es un fenómeno metabólico, inmunológico, que no se va a revertir con un mayor aporte calórico, ¿sí? Entonces, no estamos llamados a dar cualquier respuesta, sino la respuesta que que mejor pueda ayudar a satisfacer la necesidad. En Carlos, cuando lo asistimos, vimos que la necesidad del control del dolor, la demanda a la hija, el aislamiento, la visita del sacerdote, etcétera, ¿sí? Y también trabajamos con la familia, porque suele ser, la familia suele tener un modo muy diferente de identificar lo que le hace bien a su ser querido como paciente. Y ahí no hay que despreciar lo que trae la familia, pero sí hay que ver si realmente es un verdadero satisfactor o complica la situación. Bien, la necesidad de protección y afecto, y recorrer todo el círculo que vimos antes, para poder valorar con mayor amplitud y profundidad qué es lo que realmente necesita el paciente. Por ejemplo, cuando la necesidad no está satisfecha, la llamamos problema. Tiene un dolor que no estaba bien aliviado. Le dimos el tratamiento, que no es solo el tratamiento farmacológico, la escucha empática, etcétera, pero ahí uno también tiene que imaginar problemas potenciales. Podría aparecer toxicidad por opioide, con mayor riesgo si aparece una falla hepática por progresión de sus metástasis, o podría no acceder a los fármacos porque a lo mejor no los consigue en la farmacia de su hospital, o bien podría aparecer como un problema potencial una obstrucción intestinal por la progresión de su enfermedad, sumada al efecto constipante de los opioides, lo habíamos visto hace algunas semanas esta situación. Entonces, en definitiva, como equipo tratante, tenemos que identificar las necesidades de nuestros pacientes. Cuando se resuelve ya dejan de ser problema, pero si no se resuelven, eso pasa a ser un problema, pero también hay que ver si no prevemos problemas potenciales que puedan aparecer a futuro, ¿no? Habíamos visto que Carlos se sentía como aislado y excluido cuando iba al hospital, ¿sí? Y que la hija era la que lo cuidaba. Un problema potencial puede ser la claudicación de la hija si sigue siendo el único soporte para su papá. Y de vuelta, ¿no?, para tomar decisiones en cuidados paliativos,
necesitamos conocer estos tres ejes. Por eso tiene mucho sentido darnos cuenta que no es lo mismo en el cuidado paliativo en Carlos, portador de una enfermedad oncológica, que si Carlos fuera un paciente portador de una cirrosis hepática, porque la enfermedad de base tiene una evolución biológica diferente y eso seguramente, como habíamos visto en el video, condiciona síntomas, emociones, vivencias y expectativas diferentes. Y hablando de síntomas, hay una cantidad de publicaciones en los últimos 10, 15 años que agrupan los síntomas en los que se llaman los clústeres de síntomas, los racimos o los grupos de síntomas. Y esto fue bien estudiado no solamente en cáncer, sino en otras enfermedades, por ejemplo, el edema, la disnea y la tos propia del insuficiente cardíaco. Hay muchos trabajos, entonces, que demuestran que estadísticamente hay síntomas que se asocian en diferentes pacientes oncológicos. No es lo mismo el cáncer de mama que del pulmón, que el del tubo digestivo. Y hay cada vez más evidencia que la fisiopatología de los distintos síntomas tienen algún tronco común. Por eso, en la medida que avanza el conocimiento, ya atender los síntomas como hechos aislados puede no ser lo adecuado, sino que hay que atender al conjunto de los síntomas y de vuelta volvemos a esa visión de la teoría de la complejidad, ¿no? Donde un problema suele estar vinculado con el otro, incluso desde su raíz biológica. Ni qué hablar si hablamos del impacto emocional, vincular y espiritual. Recordemos también que en los pacientes con cáncer, no siempre el cáncer es la causa del síntoma y que para identificar la causa probable del síntoma en nuestro paciente actual, tenemos que tener un conocimiento del patrón evolutivo de las neoplasias. Y si no lo tenemos bien en claro, bueno, esto tenemos que estudiarlo o consultarlo con el especialista, etc. También hay acá, esto también le pasé al doctor Wilson uno de los trabajos que hay como para facilitar la bibliografía. Sabemos que es distinto el patrón evolutivo del cáncer de colon, de acuerdo a si es colon derecho, colon izquierdo, recto, o al cáncer de mama o el cáncer de pulmón. Entonces, en base a eso, también vamos a poder predecir si el síntoma que tiene el paciente realmente se debe a su enfermedad de base o tiene alguna otra patología concomitante o alguna otra causa. Este es uno de los trabajos primeros que hizo el grupo de la Cleveland Clinic sobre el mito o la realidad de los racimos, de los síntomas agrupados en racimos. Demostró ya a partir de este trabajo que hay una fuerte evidencia de que hay síntomas que aparecen estadísticamente agrupados entre sí. Entonces, para el cuidado paliativo de un paciente con cáncer como era Carlos, tenemos que mejorar nuestra competencia para observar atentamente, estar alerta a lo que necesita Carlos. Pero también el conocimiento científico, el saber crítico y fundamentado, el poner este saber científico sobre lo que Carlos nos demanda. La empatía para poder comprenderlo, no solo comprender cómo se siente, sino comprender cómo piensa él y sus familiares. La perspectiva bioética para identificar los valores morales en juego. Nuestra intención genuina de ayudar, que a veces está pero en abstracto porque estamos cansados o estamos enojados o la familia esta no nos cayó bien. Bueno, ser honestos con nosotros mismos
y darnos cuenta que a veces nos cuesta ayudar a un determinado paciente por diferentes razones. Estar dispuestos para la acción concreta, no solo tener la intención de ayudar, sino concretamente ayudar, y para eso es imprescindible el trabajo en equipo, para colaborar unos con otros y de este modo poder trabajar de manera más eficiente y más saludable para todos. Porque en definitiva, el cuidado paliativo del paciente con cáncer se basa en la integración de un modelo biológico con un modelo biográfico. No es solo Carlos y su enfermedad, sino también Carlos y su historia de vida. Eso es el cuidado paliativo, ciencia y presencia. Por eso, para terminar, mis preguntas para cada uno de ustedes, para reflexionar, no es para que la contesten a viva voz, pero sí, ¿qué fortalezas advierto en mi modo de tomar decisiones? ¿Qué debilidades? Porque entonces, bueno, voy a tratar de ir aprendiendo mejor aquello que todavía me cuesta. Asumo el riesgo, ¿no? Porque para tomar decisiones también hay que tener hombros, ¿no es cierto? Y decir, bueno, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo trabajo en mi equipo? ¿Es un proceso centrado en la persona, o sea, en Carlos y su familia, no solamente en la enfermedad? Bueno, todo esto, en la medida que nos vayamos volviendo más competentes, nos va a ayudar a trabajar mejor y también a sentirnos más satisfechos cuando vemos que Carlos mejora en su calidad de vida. Muy bien, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Sé que han tenido un día intenso, ¿sí? Pero la esencia, creo, de esta charla es recordar que el paso central para brindar un cuidado paliativo es identificar las necesidades, y que las necesidades no se refieren solo a una dimensión, sino que son cuatridimensionales y que incluyen al paciente y la familia, y que con nuestro conocimiento y competencia profesional podemos tender este puente, para ayudar a que el paciente y la familia encuentre sus propias respuestas con nuestra ayuda. Lo termino acá. Si hay algún espacio para preguntas, etcétera,